Ok, hasta Sí. donde entendí y donde planeé, Ajá, era el día de hoy mi exposición del artículo sí, de Marian Palencar, Palenzar, no sé pronunciar el esloveno, que el sí. cual ya le había enviado y también se lo compartí a Andrea. Ah, Entonces muchas supongo que gracias. ya lo iba a tener. Sí, Este, según yo era esta y tentativamente la próxima sesión y ajá. después incorporar al profesor Mario Alfredo. Ah, perfecto. No Sí. me queda claro. Bienvenido, Armando. Buenos días. ¿Qué tal? Entonces, empieza, Alfredo, si eres tan amable. Ok. Bueno, el artículo que voy a exponer se llama Some Remarks on the Concept and Intellectual History of Human Dignity de Marian Palencar. Está súper raro porque es como es esloveno, la C tiene como piquito, entonces no sé si es E o es S. Bueno, el objetivo. El profesor Palencar es filósofo y, bueno, doctor y monseñor, al parecer, por la Universidad de Artes de Comenius de Bratislava. Eh, y bueno, su formación básicamente es desde los 70s, 80s, ¿no? Todavía la parte comunista ya, de Eslovenia. Posteriormente se hizo miembro de la Universidad de Prešov en Eslovenia, también en Eslovenia, y es interesante porque trabaja en el departamento de bioética y el departamento de bioética de Prešov tiene vínculos con la UNESCO y el departamento de bioética es, se puede decir, el referente para las decisiones o los debates de bioética en la UNESCO. Y lo que les voy a exponer es un artículo de 2016 que aparece en la revista Human Affairs, que también es de los principales focos de los debates de bioética, y son como los metadatos. El profesor Palencar trabaja el concepto de dignidad desde un enfoque relativamente interesante y novedoso para mí, porque mezcla tópicos como la muerte, la esperanza, la soledad y la dignidad desde una perspectiva ética. Y es como el background de todo esto. Ahora sí, inicio con el paper, ¿no? Que son más o menos las coordenadas. Nada más para situarnos, el profesor Palencar nació en mil... no tiene la fecha de inicio de su biografía de la facultad, su biografía en la Universidad de Prešov, pero dice que se graduó en el 76, 1976. Entonces podríamos suponer que es desde los 50 y sigue en activo dicho profesor. Bueno, ahora sí, iniciaré con el paper, que son algunas observaciones sobre el concepto de dignidad humana y su historia intelectual. Bueno, el paper se podría dividir en tres elementos. El primero es poner en duda la posición bioética, es decir, en el paper se muestran básicamente las dos posiciones hegemónicas, que eventualmente voy a llegar a ellas, que tiene la bioética. Por un lado, se piensa que los debates de bioética se deben de ver desde el foco del utilitarismo, ¿no? O desde una visión pragmática, ¿no? Pragmatista más que pragmática. Y por el otro lado, la visión kantiana, ¿no? Que como eventualmente vamos a ver, tiene todas sus variaciones, tiene sus peculiaridades cada campo. Pero bueno, el paper inicia con la ya velada referencia a la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? De cómo es a partir, bueno, no a partir posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando se reaviva o entra en el dominio público la cuestión de la dignidad humana, ¿no? La dignidad humana siendo un elemento inherente que va a la par de los derechos inalienables, ¿no? Y para ello
Palencar sitúa el concepto en algunos documentos. Por ejemplo, en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, y posteriormente en el Convenio Internacional sobre Economía, Sociedad y... No, entre Derechos Sociales, Económicos y Culturales. El primero es ICCPR por sus siglas, el segundo es ICESSR. Perdón. Entonces, Ambos son de 1966. derechos sociales, económicos, ¿sí? ¿Perdón? Culturales. Y El Pacto culturales. Internacional. Y culturales. Ajá. Ambos pactos son de 1966. 1976. Los documentos. 66. 66. 66. Gracias, sí. Perdón, que parece tengo como que no conectado de manera eficiente cerebro y lengua y estoy pronunciando un poco raro, entonces disculpen. No, no, no. Bueno, Está bien. pero inicia con esta cuestión de la relevancia de la dignidad humana, es decir, al aparecer ya en documentos internacionales, no es solamente una recomendación moral de acción, sino ya es parte de todo un sentido, de un sistema jurídico. Pero a partir de ello comienzan los problemas, porque mediante ciertas visiones de la filosofía, hablar de dignidad es un término vago, es inútil, llegan a mencionarlo en el paper, o que confunde más de lo que aporta, siendo súper breves. Pero el objetivo y la meta del artículo que voy a exponerles es mostrar la relevancia de la dignidad, no en tanto, en un sentido, por así decirlo, sustancialista, es decir, no es que la dignidad pueda correr y uno pueda señalar, ahí hay dignidad, sino que la dignidad no lo dice con estas palabras, pero se puede inferir, ¿no? Y como ya lo hemos visto con Spyman, de hecho al final se cita Spyman, es una cuestión mucho más racional que formalmente algo práctico que se pueda ver, ¿no? Lo cual es bastante complicado porque si, por ejemplo, jugamos al abogado del diablo y nos situamos desde el realismo político, podríamos poner una gran cantidad de objeciones y decir, bueno, sí vamos a utilizar a la dignidad, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿No? Y no necesariamente desde el realismo político, también desde el positivismo jurídico, es posible increpar al concepto de dignidad y ver sus problemas, no sé si decirlo performativos, pero su riqueza conceptual, que es más o menos lo que voy a tratar de comprender este paper. Bueno, y a partir de ello, el problema o lo que entraría en cuestión sería la naturaleza regulativa o la naturaleza teórica. Es decir, la dignidad es... ya voy a meter la cuchara, pero es una idea regulativa, es un pensamiento trascendental que es la condición de posibilidad de una gran cadena de consideraciones. De hecho, no cita el nombre, pero es muy interesante la diferencia. De hecho, dice que en 1980 la Comisión Presidencial de América para el Estudio de Problemas Éticos definieron a la dignidad como algo sin significado, meaningless, y que causa más conflictos que aportes a solucionar problemas, ¿no? De hecho, es bien interesante porque ya en la tercera parte, Palencar entra en diálogo con exponentes de la visión bioética, no sé, mucho más utilitarista, en el cual podríamos señalar nombres como Peter Singer o Steven Pinker, que son los más relevantes y más citados en la esfera pública, con una gran cantidad de otros pensadores que tienen sus variantes en los argumentos, pero serían más partidarios de esta idea más basada en el lenguaje y el uso del lenguaje, ¿no?, que en una concepción más robusta. Y en ánimos de comprender la dignidad como un concepto robusto,
Palencar hace un movimiento que parecería raro. Por ejemplo, a mí me parece raro por el curso previo que tenemos, es decir, nosotros situamos ya la noción de dignidad en Axios y en el mundo helénico, pero Palencar lo que va a hacer es situarlo con Cicerón y en De Officiis va a encontrar ahí la base de la dignidad y el juego que va a tener el concepto de dignidad. Perdón si está haciendo mucho ruido, está pasando la basura, pero bueno. El juego que tiene el concepto de dignidad, ¿no? Como un concepto de, no sé si plantearlo como de posible igualdad entre todos los humanos. De hecho, ahorita lo desarrollo un poco más. Palencar va a tomar de Cicerón esta idea del animal racional como el elemento básico de diferencia para poder comprender la noción de dignidad. Pero no me adelanto, regreso de nuevo a Cicerón. Bueno, para poder comprender, siguiendo al autor, la idea básica de la dignidad, es necesario vaciar, bueno, señala que es un vaciamiento, que es una separación, la cuestión del contenido cognitivo del concepto de dignidad al uso. De hecho, tomo un ejemplo que es bastante peculiar, digo, no sé, a mí me resulta un poquito raro, que es la crítica que hace Schopenhauer a Kant al concepto de dignidad. No soy experto en Schopenhauer, pero tengo algunas nociones de su reticencia ante el pensamiento universalista y la construcción política De Kant. de gran alcance, como si lo pensó Kant. Entonces, las críticas son básicamente cuando hablamos del concepto de dignidad, de hecho lo cita en alemán, que es Menschenwürde, se está haciendo referencia más bien, siguiendo la idea de Schopenhauer, a una cuestión de reconocimiento, es decir, pensar a la par, y como este pensamiento a la par se torna bastante complejo, según esta cita de Schopenhauer. De hecho, lo que se cita son los dos problemas fundamentales de ética, que están traducidos creo que al español en Trota, que según él llega a decir que la idea de dignidad humana terminaría siendo una contradictio in adjecto, ¿no? Porque el ser humano ya cuenta con dignidad, entonces choca. Pero bueno. ¿En qué? ¿Me puedes repetir qué Ajá, tipo de contradicción? de contradictio in adjecto, señala aquí, ¿por qué? Según él, la cita viene en la página 464 y a lo que hace referencia es a que termina siendo una hipérbole. Sí, a ver, recapitulo porque creo que ya me enredé un poco para salir un poquito del problema. Sí. Schopenhauer le va a criticar a Kant la idea de dignidad humana por su amplitud. Lo de la contradictio in adjecto, aquí viene la cita de Palencar, pero siento que para comprenderla mejor tengo que revisar otra vez a Schopenhauer. Entonces, omitimos eso. Perdón por la Sí, referencia mal fundada. pero toma en cuenta que Schopenhauer también escribió un libro sobre la retórica, ¿sí? O sea, tuvo una formación muy vasta, muy amplia, pero además mereció los elogios de Nietzsche, ¿sí? En su juventud, que fue su estudiante. Entonces, creo que sería muy interesante, ya que tenemos el acceso a Internet, ¿sí? Acudir a buscar la contradictio in adjecto, ¿sí? Okay. La estoy buscando, ahorita le doy la definición, sí. Ajá. Lo requiere.
Sí, aquí dice, un ejemplo de contradictio adjecto Voz latina sería traducible como... el sintagma triángulo redondo. Se observa en efecto una contradicción semántica entre el sustantivo triángulo y el adjetivo redondo. ¿Sí? Sí, porque el adjetivo redondo pues contradice lo que es el triángulo como una figura geométrica cerrada, ¿sí? Que consta de 3 lados y 3 ángulos, ¿sí? Entonces, ahí creo que queda claro. ¿Tú cómo lo encontraste? Permítame, la definición es voz latina traducible como contradicción en el adjetivo. Se refiere a aquellos casos en los que una frase se verifica, se refiere a aquellos casos en los que en una frase se verifica una contradicción entre el sustantivo y el adjetivo que los complementa. Es técnicamente un tipo específico de oxímoron. Sí, pero ahí te mete con otras figuras, ¿sí? Como por ejemplo hipérbole, ¿sí? Figuras retóricas. Entonces hay que acudir a las distintas definiciones. Entonces creo que queda más claro como la contradicción entre el sustantivo y el adjetivo. El adjetivo contradice al sustantivo, ¿sí? Ok, ¿Sí? Sí. Creo que es más sencilla la descripción y más clara. ¿Sí? Ok, sí. Gracias. Vale, contrario, muchas gracias, porque siendo como con un delay, entonces Sí, es ayuda a que colocarme. yo le sugiero que dado que ahora podemos acceder a Google de manera muy sencilla a través del celular, ¿sí? Cuando ustedes lean y se encuentren expresiones en latín o en cualquier otra lengua o incluso en español que no les resultan del todo claras, verifiquen el significado, ¿sí? Para estar seguros en cada caso de que han comprendido de manera correcta, ¿sí? Entonces, perdón, retoma tu exposición. Gracias. Claro, sí. Bueno, ya me volví a cuadrar todo. Al parecer, la crítica de Schopenhauer se dirige hacia la exclusividad de la dignidad como un concepto humano. Es decir, continúa Palencar señalando los argumentos de Peter Singer en contra del especismo. Es decir, no existe para la dignidad, la exclusividad en el hombre, sino que se puede ampliar, como lo ha hecho Singer, a argumentos en favor de los animales y de su libertad. Lo cual es bastante debatible y divertido, lo podemos guardar para la siguiente parte, ¿no? Pero al contrario de esto, señala Palencar, Macklin va a definir o comprender a la dignidad como un concepto inútil. Es decir, en esta intención mucho más utilitarista o mucho más basada en hechos, un utilitarismo cuantitativo, el concepto de dignidad no se torna en una condición de posibilidad, sino más bien en una... iba a decir estorbo pragmático, pero sería erróneo, más bien en una complicación innecesaria para cierto modelo de pensamiento, ¿no? Es decir, para esta visión que considera la dignidad como un concepto inútil, pues al no tener una definición o no tener parámetros claros,
se torna muy complejo. Ujú. Y a partir de esta visión de un utilitarismo cuantitativo, señala Palencar la idea de un darwinismo social, ¿no? Cómo el darwinismo puede afectar y puede jugar en los debates relacionados a la bioética, ¿no? De Entonces, hecho, también es bastante interesante cómo se apoyan en la psicología, toman los conceptos y la visión de B.F. Skinner, este conductismo súper cerrado y, bueno, o sea, con todos los posibles adjetivos reduccionista, sí. complicados, exacto, que causan a veces más problemas que las soluciones que conllevan, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte de la parte ya referente al debate, pero las bases son más bien un utilitarismo cuantitativo, una visión de una psicología conductivista, ¿no? Y que derivaría en buena medida en un cierto darwinismo social, o en una concepción darwiniana, en el cual la dignidad no tiene cabida, ¿no? Por eso se aboga o se piensa la dignidad como, como un resquicio de religiosidad, es decir, como lo que restó de un pensamiento religioso, ¿no? Y el artículo lo que busca es comprender que no es un resquicio religioso el concepto de dignidad, sí fue tomado por la religión, pero se puede emancipar. De hecho, es bien interesante cómo cierran el primer, el primer apartado, que es donde debaten todo el concepto de la dignidad, con la visión de Wittgenstein del Wittgenstein de las investigaciones, aunque los conceptos son los conceptos y las palabras se comprenden en su uso, que es esta idea del segundo Wittgenstein. Y entonces, para poder salir de todo este problema de el posible kantismo y la visión utilitarista, lo que dice el autor, es decir, Palencar, dice, ok, vamos a irnos más atrás de Kant y vamos a ver cómo el concepto de dignidad no es una idea religiosa, sino es un elemento tomado lo expresa de una manera muy bonita, la civilización euroamericana, que es algo bastante ah, difícil y complejo, porque según Palencar, la idea de la civilización euroamericana sienta sus bases en la filosofía y el sistema legal grecolatino, y por otro lado, la visión religioso-filosófico del judeocristianismo. Son estos dos elementos que, según Palencar, son la base de la civilización euroamericana. Es bien interesante porque no dice Occidente, ¿no? Sino nada más dice civilización euroamericana, que tiene todas sus complejidades y su cuestión peculiar. Y a partir de ello, señala como la primer fuente del concepto de dignidad, o la primera que el autor Palencar, va a tomar como relevante, va a ser el De Officiis de Cicerón, ¿no? Como ya vemos, podemos encontrar el concepto en Axios y en el mundo heleno formalmente, pero no entra en el juego legal o en el panorama ético hasta los aportes grecolatinos, ¿no? Que, como ya vemos, también es una de las complicaciones de la interpretación del concepto, ¿no? Ver de dónde a dónde y dónde empieza. Pero lo que sí señala es la influencia que tiene el platonismo, el escepticismo y la filosofía peripatética en el pensamiento de Cicerón y cómo esto va a ir moldeando, ¿no? Es decir, sí, en Cicerón lo encontramos por primera vez como dignitas, ¿no? El concepto, pero ya tiene una raigambre significativa, ¿no? Y por todo el influjo de los antiguos, tanto de Platón como de los escépticos, los helenísticos, ¿no? Sí. Exacto. Y de hecho aparece lo que para mí ya sería un problema, sobre todo por lo que ya hemos comentado en el seminario, que es que Cicerón va a plantear la idea de la dignidad a partir de
lo que sería en griego el son logón econ, y en latín sería el animal racional, que sería, son politicón, ¿no? no, son logón econ. Que posee Okay. logos, ¿sí? Perfecto. Entonces, Eso, animal racional, ¿sí? exacto. ¿Sí? Ese va a ser el parámetro de Cicerón, lo cual, como ya hemos visto desde el enfoque de las capacidades, se torna algo súper complicado, ¿no? Porque la igualdad que está planteando Cicerón es una igualdad racional que para el momento y su contexto de enunciación es súper radical. Recordemos que en el mundo antiguo existían los esclavos, existía una separación clara entre miembros de la sociedad. Entonces, plantear esta idea del animal racional era una igualdad radical para el momento, ¿no? Si lo queremos plantear ahora, ya caemos en problemas mucho más difíciles, ¿no? Estar pensando cuáles son los parámetros de la racionalidad, es posible quitarle la racionalidad a alguien o a alguien que la tenía y la perdió, cuál es su condición. Pero bueno, la finalidad de ir hacia Cicerón se da más por una búsqueda de fuentes, ¿no? Es decir, quitarle el centro del concepto a Kant, ¿no? Y ver cómo es una cuestión bastante amplia, ¿no? Cómo el concepto de dignidad humana puede jugar, ¿no? Y bueno, no puede jugar, puede comprenderse o puede ayudar a marcar ciertos parámetros útiles en el pensamiento político. Y después de su excurso sobre Cicerón y sobre la relevancia que tendría este concepto, a mi parecer le hizo falta un pequeño apartado a la autora Palencar, que es comprender cómo el cristianismo o el judeocristianismo toma este concepto y lo asimila. No sé de fuentes, tengo un hueco bastante grande en cuestiones medievales y religiosas, pero sí está la noción de al ser parte de una religión, tienes el reconocimiento y te vuelves un igual, que fue expandido por todo no sé si llamarlo premodernidad, mundo antiguo, edad media, porque es bastante complicado los conceptos, ¿no? Si plantear de cuándo a cuándo uno deja de ser antiguo y cuándo inicia a ser moderno. Entonces, planteemos que en los primeros siglos de nuestra era, ¿no? El concepto de dignidad fue asimilado por la religión y fue propagado a buena parte del mundo. Pero, Alfredo, ¿podrías permitirme un breve comentario entre paréntesis? ¿Sí? claro, sí. En el libro del Génesis de la Biblia, que se ubicó en primer lugar porque está el relato de la creación, ¿sí? Ahí hay dos exposiciones o dos versiones de la creación del ser humano. Una primera dice, hombre y mujer los creó, pero en la lengua original es hermafrodita, ¿sí? Es decir, no primero a Adán y luego a Eva, ¿sí? El segundo relato sí hace referencia a que Dios tomó la costilla de Adán y dio forma a Eva para que lo acompañara, ¿sí? Entonces, hay dos versiones en la tradición judeocristiana, pero además en la tradición judía está el relato de Eva y Lilith, ¿sí? Entonces, cuando ya se va uno metiendo en Honduras respecto a las tradiciones, se va volviendo más complejo todo. Pero si tú, porque recuerdo que una vez me invitó Silvia Corona, no sé si tuvieron la oportunidad de conocerla,
la profesora de teatro de la UAM Iztapalapa, ¿sí? Ella también era profesora de la Escuela de Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella me invitó junto con Lilian von der Walde y María José Rodilla a participar sobre la mujer en el medioevo, ¿sí? Entonces yo me ocupé del tema en Agustín de Hipona y en Tomás de Aquino, ¿sí? O sea, Agustín, uno de los padres de la Iglesia del siglo VI después de Cristo, y Tomás de Aquino del siglo XIII, ¿sí? Entonces, es muy interesante ver cómo y constatar que para los dos la dignidad de la mujer era inferior a la de el varón, ¿sí? Y los argumentos que adujo Agustín de Hipona y los argumentos de Tomás de Aquino es muy interesante, ¿sí? O sea, no hay una unidad de concepto, ¿sí? Entonces, y pues vemos que hay un organismo que es católicas a favor de decidir, ¿sí? Y que se mantienen dentro de la fe católica, pero defienden el derecho de las mujeres a decidir lo relacionado con la reproducción, ¿sí? Es decir, es un derecho de cada mujer decidir lo tocante a su sexualidad y a sus capacidades reproductivas, ¿sí? Entonces, esto me parece muy importante de destacar porque no podemos hablar de una tradición judeocristiana que sintetice y unifique el concepto de dignidad. Y básicamente la idea es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y de ahí le proviene la dignidad, ¿no? O sea, el fundamento es divino, ¿sí? Y es sagrado, ¿sí? Pero ya vemos que la interpretación, incluso en el texto, porque recordemos que el catolicismo y las religiones monoteístas, ¿no? Judaísmo, cristianismo en sus distintas vertientes e islamismo son religiones del libro sagrado. Es decir, para ellos los textos, ¿sí?, son la palabra de Dios, ¿sí? Y esto es una verdad absoluta, incuestionable, ¿sí? Entonces tienen un factor dogmático y autoritario, ¿sí?, que se suma, por ejemplo, en el caso del catolicismo, a la idea de que el Papa es infalible, ¿sí? Entonces, tú que eres un amante de la historia y estás muy interesado en los procesos sociales, políticos, económicos, geopolíticos, ¿sí? Pues yo creo que te vas a interesar mucho, ¿sí? Pero, ¿cuál fue el texto decisivo? El de Pico de la Mirándola, ¿sí? El discurso sobre la dignidad del hombre. Entonces, respecto a esto, yo les sugiero que revisen el capítulo de Gustavo Leiva Martínez en el libro Dignidad, Perspectivas y Aportaciones de la Filosofía Moral y Política,
porque él es muy riguroso, muy sistemático y conoce muy a fondo no solo la tradición filosófica en Occidente, sino en particular en nuestro país, ¿sí? Entonces, su historia de la filosofía en México, no sé si ya la conocen, publicada por el Fondo de Cultura Económica, pues es una fuente, yo creo que es la mejor fuente para acercarnos a la filosofía en general, ¿sí? Y entonces en el libro de Dignidad ustedes van a encontrar sus referencias a Cicerón, ¿sí? Sus referencias a la tradición religiosa, ¿sí? Entonces, creo que es bueno, vuelvo a insistir y los voy a cansar con esta recomendación o sugerencia, de que no solo nos aproximemos a fuentes externas, sino también a los estudios que merecen ser tomados en cuenta y reconocidos por sus méritos, ¿sí? Como es el de Gustavo Leiva, ¿sí? Y bueno, está el artículo de Francisco Piñón también, ¿sí? Él es un gran conocedor de la tradición, ¿sí? Desde Grecia hasta la modernidad, ¿sí? Claro, cada quien tiene sus preferencias y centra su atención en aspectos que considera importantes, ¿sí? Pero me parece que también valdría la pena para ponderar lo relativo a la tradición cristiana, la lectura de el capítulo de Francisco Piñón en el libro sobre la dignidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, perdona que tomé unos buenos minutos de tu tiempo para sugerir esto, porque pues es muy complejo, ¿no? O sea, tú bien lo señalas, el autor Mariam Valencar, ¿sí? Valencar se remonta hasta De Officis de Cicerón, ¿sí? Y de ahí, para no quedarse en la era moderna, ¿sí? Y para destacar aspectos que considera necesarios de atender, ¿sí? Entonces, quise nada más precisar que en nuestro libro sobre la dignidad hay esos dos capítulos en particular, el de Gustavo Leiva y el de Francisco Piñón, que pueden aportar elementos, ¿sí? Sí. Claro. Sí, de hecho es parte de lo que quería comentar, porque ya en la tercera parte y con lo que cierra su capítulo Palencar, es poner a discusión la perspectiva utilitarista del concepto de dignidad y contraponerla con una idea regulativa, ¿no? Que no es estar viendo la dignidad, sino plantear un reconocimiento entre los individuos como el parámetro para completar. Pero antes de eso quería hacer una pequeña nota que siempre es muy útil. Tanto Charles Taylor en su en su artículo sobre las políticas del reconocimiento, señala la transición moderna del concepto de dignidad hacia
el concepto de igualdad. Es como una nota, pero una contribución más robusta a este campo sería lo que hace Koselleck en Futuros Pasados, se llama así el libro. Suena bastante raro, y es un oxímoron, Futuros Pasados, pero lo que intenta plantear Koselleck es la permanencia del lenguaje, cómo se modifica el lenguaje en función de su uso en la política. Lo que señala Koselleck es que existe un momento clave en la historia del pensamiento político, que es la transición del siglo XVII al XVIII, que es cuando una gran cantidad de conceptos que tienen una raigambre religiosa van a ser trasladados hacia el lenguaje político con unos nuevos parámetros, ¿no? De hecho, en esta sintonía es bastante interesante lo que hace Carl Schmitt con el concepto de soberanía y del soberano, ¿no? Y su cuestión antidemocrática de pensar que el soberano solamente es uno y es quien decide, y todo esto se basa en el lenguaje cristiano, cristiano judío medieval. Pero, por ejemplo, también es bien interesante rastrear esta transición, aunque señala Koselleck, en pensadores como, por ejemplo, Rousseau, cuando habla de la providencia, y que resulta un concepto sumamente peculiar. O, por ejemplo, nos ayuda a comprender cómo en América Latina o en México en específico, los curas eran las personas que apelaban por la ilustración y por esta concepción mucho más racionalista, fundándose en conceptos religiosos, que sería como una nota súper especial y súper interesante. Pero bueno, O ya sea, para cerrar mi exposición. Disculpa, en esta última comentario que hacías muy interesante sobre el traslado de términos de un ámbito religioso a un ámbito político y la importancia, la relevancia en el contexto particular de la independencia de los movimientos independentistas, ¿no? En el que el cura Hidalgo, Morelos y Pavón desempeñaron un papel fundamental, ¿no? Exacto. Y el fundamento del movimiento se daba en verse todos como hijos de Dios, es decir, que todos eran iguales ante la ley, ¿no? Que es bien interesante porque esa ya sería la transición hacia lo político, pero que inicia con, por ejemplo, la Compañía de Jesús y sus actividades educativas bastante peculiares, con todos los problemas que podría conllevar sus prácticas, que no le estamos poniendo de juicio en este momento, sino su pensamiento ilustrado, se podría hasta cierto punto hablar, aunque esto choca con el concepto europeo de ilustración, ¿no? Porque el concepto europeo de ilustración es anticlerical, es sumamente francés y tiene todos sus problemas. Entonces, es bastante interesante cuando uno los confronta, ¿no? Porque si uno se queda con la ilustración en el modelo francés, se pierde, hasta mi comprensión, pues, las aportaciones que realmente pueden hacer los religiosos, ¿no? Porque por ser religiosos, o sea, es anti-ilustrado, pero eso ya nos abriría hacia otro tema, entonces. Sí, pero acuérdate que después siguieron Benito Juárez y Melchor Ocampo, ¿sí? Exacto. Que salieron del clero y fueron anticlericales y fundaron la República Laica, ¿sí? Separaron la iglesia del Estado. Entonces sí hay una liga con la ilustración, ¿sí? ¿Y por qué los jesuitas fueron echados del continente americano, ¿sí? ¿Sí? Por Carlos III, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que esta beta que tú estás observando y señalando con mucha razón,
valdría la pena que la exploraras, si no en tu propia tesis, porque tienes que acabarla, ¿sí? En algún ensayo o artículo especializado que publiques, que propongas para ser publicado, ¿sí? Porque una cosa que nos está faltando mucho a los filósofos es la difusión, ¿sí? Buscar vías de difusión de nuestras investigaciones y los resultados de nuestras investigaciones, ¿sí? Y para entablar diálogos, debates, y sobre todo interdisciplinares, ¿sí? Y pues mostrar la relevancia de el análisis filosófico y del, por ejemplo, toda esta línea de Koselleck, ¿sí? De estudio de cómo se transforma y se traslada un término de un campo a otro y cómo se enriquece, ¿sí? Entonces creo que sería muy valioso un texto tuyo, ya sea ensayístico o tipo artículo de investigación más riguroso, ¿sí? Porque el género del ensayo también vale mucho la pena, ¿sí? Ahora estoy releyendo Cómo vivir una vida con Montaigne, ¿no? Que lo leí hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, el ensayo es una herramienta muy valiosa, ¿sí? Entonces, te sugiero que no abandones esta beta de tus preocupaciones, ¿sí? Y de tu investigación. Sí. Gracias. Al parecer me salí, pero ya regresé. Sí. Bueno, ya solamente me restaría terminar con algunas notas, ¿no? Que sería la crítica o la relevancia que tendría el concepto de dignidad, no como un concepto descriptivo, no un vector para poder analizar y medir, sino lo llega a sugerir Palencar, ¿no? Pero no se quiere casar con la visión kantiana. De hecho, es bien interesante porque al final lo que hace es hacer un estado de la cuestión de cómo se ha comprendido a la dignidad, ¿no? Desde este orden deontológico y desde el orden más utilitarista. Y entonces, en lo que me interesaría rescatar sería que la dignidad es un concepto trascendental, es una idea regulativa, pero estaríamos cayendo en conflictos, según Palencar, si lo vemos desde una perspectiva del imperativo categórico, es decir, fundamentar la dignidad en el trato igual y universalizable, no le convence el autor, porque admite demasiados huecos que la crítica que hace el utilitarista puede minar o puede traer problemas a esta visión de la dignidad. Y a lo que apela es a una comprensión del concepto de dignidad más cercano a una perspectiva de reconocimiento y a partir del reconocimiento de la igualdad, ¿no? Que a todas luces, bueno, no a todas luces, corrijo, es exageración mía, que nos podría ayudar a una comprensión robusta que logre ser
logre ser pertinente para poderse comprender, no solamente en el plano ético y moral, sino que tenga una relevancia legal jurídica, sí, que tenga una relevancia legal y jurídica, capaz de organizar y modificar algunas prácticas sociales. Siento que sería el paper, que insisto, es bastante interesante, ¿no? Como esta idea que ya se ha fundado mucho en una interpretación de Kant basada en el imperativo categórico y basada en la fundamentación, que, no sé, eso ya sería una cuestión de platicarlo con el doctor Leiva o con la doctora Granja. La fundamentación de la metafísica de las costumbres es un gran paso en la filosofía práctica kantiana, pero al no ser la última, o no ser su última formulación, o la última referencia que se puede hacer de la filosofía moral kantiana, hay ciertos huecos que, según yo, se pueden subsanar cuando uno atiende a la metafísica de las costumbres, que es de 1787, creo, es decir, es de sus últimos escritos, donde desarrolla una visión robusta de la ética, de las virtudes, y donde la dignidad tiene relevancia no solamente en el ámbito moral, no solamente es el reconocimiento entre los individuos, sino que tiene una relevancia jurídico-política, pues al ser una variante de la libertad, es parte de todo el corpus de una posible institucionalización de lo político. No, de lo político, no, de la política. Si es de las instituciones que tomen parte en la dignidad, en este sentido tal vez apoyándome de Spyman, de plantear que la dignidad no es algo que se tiene o no se tiene, sino es una cuestión que se refleja en los actos. Sería así como en una visión súper amplia, ¿no? También supongo que se pasaron algunas cosas, pero sería como las bases de la exposición, ¿no? Uno, comprender a la dignidad no como un concepto descriptivo o científico, de hecho llega a señalar la posible condición científica del concepto, ¿no? Lo cual lo llevaría hacia una cuestión epistemológica de ponerle los límites a la dignidad, sino comprenderla como una idea regulativa y robusta, y que la formulación kantiana no agota toda la complejidad y toda la riqueza de este concepto, sino que se puede abordar desde diferentes elementos para poder crear argumentos más robustos y poder plantar cara a la visión utilitaria de las cosas. Siento que esa sería una bonita conclusión para mi exposición. ¿Dudas, comentarios? ¿Quién de ustedes desea? ¿Armando? Sí. Quiero preguntarte si tienes el artículo, bueno, sí, obviamente, ¿no? Pero si lo podrías pasar, porque me pareció interesante el punto en que mencionas que la dignidad era vista como un concepto religioso y en este sentido que pues no tenía tanto valor más allá del utilitario y demás. Porque, por ejemplo, mencionaste a Steven Pinker, pues él está considerado como uno de los 4 jinetes del ateísmo, ¿no? Junto con Daniel Dennett, Dawkins, que es el biólogo, y Sam Harris, creo que es el otro. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, Dennett tiene justo un artículo donde trata el psicólogo Skinner, que también mencionaste, que se llama Skinner, es como Skinner desmenuzado, algo así el artículo. Entonces él dice, bueno, pues lo que me llama mucho la atención del artículo de Dennett es que él dice justo esta idea de que el mentalismo, el lenguaje del mentalismo, el hablar de deseos, de creencias, de miedos, etcétera, pues es un lenguaje poco preciso, pero dice, bueno, pues es el que tenemos y hay que usarlo, ¿no? No se puede eliminar porque no tenemos otro más preciso,
En tanto no haya mayor precisión lingüística, pues hay que usarlo. Entonces él un poco defiende todo este lenguaje mentalista, dualista, porque dice, bueno, pues es el que tenemos, hay que usarlo. Pero está de fondo ese debate de si seguir usando ese lenguaje impreciso o más bien considerarlo como un lenguaje religioso. Me llamó mucho la atención porque mencionabas esta misma idea del concepto de dignidad, ¿no? ¿Cómo no se le da este valor? Pues al final decías jurídico, sino más bien se le veía como un concepto religioso. Entonces, por eso no sé si tengas el artículo como para darle una leída más a profundidad, porque me llama mucho la atención, insisto, que sigue esta idea de, bueno, pues vamos a verlo como algo religioso y en realidad es como tú lo decías al final de tu exposición, ¿no? Puede tener un valor incluso jurídico, no solo moral, y establecer un estándar, una regulación, digamos. Ujú. Exacto. Sí, de hecho, al final ya trabaja con todos los argumentos del posible mentalismo, de la dualidad, de la cientificidad o la posible cientificidad de este tipo de conceptos, pero no sé, desconozco mucho de los debates de bioética. Siento que el objetivo va no tanto en poner en cuestión a Pinker, sino en comprender cómo problemas como la eutanasia, no sé, aborto asistido, yo qué sé, pueden jugar o pueden, no, corrijo, jugar está mal empleado, pueden ser relevantes para una posible política pública, ¿no? Pensemos, por ejemplo, los debates sobre el aborto y la dignidad o la posible o tentativa dignidad de un feto, ¿no? Así, a partir de cuándo tiene que entra en el parámetro de la dignidad, pues a partir de ahí comienzan los problemas, ¿no? Dependiendo de qué perspectiva ética tomemos, serán nuestras posibles resoluciones en la política, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de México, lo que sucedió con el manual de atención de COVID, algo así se llamaba, es decir, este documento que De emitió el Instituto de bioética. ¿De qué Investigaciones hace? Ajá. Filosóficas de cuáles son los parámetros de bioética, perdón. Entonces, pues es bastante Sí. complicado, ¿no? No sé, no es mi campo formalmente, pero te paso el artículo sin ningún problema y lo ves porque los argumentos son interesantes, pero siento que mi conocimiento no me da para explicarlos de una manera cabal. Entonces, como que hice, Oh, creo que se congeló. Se detuvo tu audio, Alfredo. Uy, no, ya, ya. Ah, sí, perdón, me fui, pero al parecer ya regresé por segunda ocasión. sí. Bueno, disculpa. Sí, esto que te decía, a lo mejor no alcanzo a comprender todas las aristas, pero sin problemas te envío el Artículo. artículo. Sí, sí, yo lo mencionaba porque, o sea, justo lo que dices es interesante porque creo que gran parte de que todos estos autores, incluso Skinner, Dennett y los que menciona, pues justo hacen eso. Bueno, pues con conceptos problemáticos vamos a dejarlos de lado porque justo son problemáticos y mejor vamos a basarnos en la cientificidad. Pero eso también es muy peligroso porque entonces quitas la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la dignidad, pues entonces, ¿qué pasa si dejas la dignidad de lado y lo tratas como un concepto no científico y entonces no hay que verlo? Pierdes muchísimas cosas, ¿no? Los casos de bioética. Creo que la Exacto. otra posición es problemática también porque dices, bueno, pues entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Pues no podemos dejarlo de lado, pero entonces, ¿qué hacemos con el concepto de dignidad y otros? Pero, o sea, creo que vale más la pena considerarlo dentro de, justo por esto que mencionas, ¿no? Porque puede tener a futuro una implicación incluso jurídica. Y creo que la posición de autores como Skinner, como Dennett y demás, es que este lenguaje, al contrario, el mentalismo, la dignidad, hablar de estados mentales, etcétera, desaparezca, ¿no? Incluso es lo que discute Dennett en su artículo sobre Skinner. Dice, pues es que no puede desaparecer, ¿por qué no? Porque pues, lo tenemos que usar. Quizá hay que precisarlo más el lenguaje,
pero no podemos dejarlo de lado. Y sin embargo, estos otros autores, que por eso se llaman los nuevos ateos del siglo XXI, pues lo que quieren es que justo desaparezca. Pero si lo vemos así, me parece que es como, pues no sé, pues es como echar la basura bajo el tapete, ¿no? Pues esto no se entiende, entonces vamos a dejarlo de lado. Pues tampoco puede ser así. Ah, ya me llegó, muchas gracias. Claro, Sí. sí. Bueno, tal vez por lo que viene en el paper, el peligro que realmente está viendo Palencar es que si optamos por este lenguaje cientificista, realmente no estamos muy lejos de optar por un darwinismo social, ¿no? Lo cual es la cosa más difícil de sostener, o bueno, de universalizar, corrijo, que es prácticamente un todos contra todos, que no lo vería moralmente admisible, pero es este súper problemón, el cual realmente no tengo soluciones, puedo medio responder, pero gracias por la pregunta. Sí, gracias. Gracias. Andrea, ¿tú quisieras comentarle algo a Alfredo? Sí, creo que tendría dos comentarios como para que sigamos dialogando. El primero es sobre lo de Schopenhauer. O sea, yo tampoco soy muy experta en Schopenhauer ni nada por el estilo, pero a mí me suena a que probablemente esta mención de Schopenhauer se deba a esta visión o como un poco en contra del antropocentrismo que podría implicar este concepto de dignidad y esta contradicción en el sentido de que no es solo que los seres humanos sean dignos, sino que no tienen como un estatus superior o especial al de pues cualquier otro ser vivo. O sea, como en este sentido, no tanto de lo de la representación, sino en el sentido de la voluntad, que no sé qué ustedes qué piensen. Creo que más o menos allá va y que a lo que iría es que, bueno, si el ser humano no tiene como un estatus distinto al de cualquier otro ser vivo, entonces, ¿por qué tendríamos que como hacer esa distinción con la dignidad? No tendría como ningún punto el ser tan específicos con esto si todo tiene dignidad. Es decir, es como si nada lo tuviera de todas maneras. No tiene como ningún sentido como de obligación, que es otra cosa que hemos discutido sobre como esta característica fundamental dentro del concepto. Y por otro lado, creo que hasta ahora habíamos evitado hablar sobre estas implicaciones religiosas específicamente en el catolicismo y en el medioevo, precisamente porque es un origen medio espinoso del concepto de dignidad. Y lo digo no por otra cosa, sino porque, o sea, dentro del catolicismo y de la religión, y me parece que tiene su fundamento último en que, o sea, somos hijos de Dios y estamos creados a su imagen y semejanza. O sea, al final del día, eso es lo que está debajo de cualquier otra aproximación, que obviamente que tiene como diversas formas de fundamentarse dentro de la tradición de la filosofía de la teología, específicamente católica. Es decir, aunque, por ejemplo, tienes por un lado a San Agustín, que tiene él es el que es platónico, ¿no? Un platonismo Neoplatónico. Sí. neoplatónico. Y por otro lado tienes, por ejemplo, a Santo Tomás, que es más bien aristotélico. Sí, siempre los confundo, pero según yo sí. O sea, en el fondo, o sea, está Tomás esta idea. Sí. Te puedo Creo que sí mencionar, es al revés. te Es que puedo dijo algo mencionar Armando, pero yo no algo. lo escuché. ¿Puedo mencionar algo, Andrea? ¿Sí? O Sí, sea, perdón, es que no escuché lo que dijo Armando.
No, yo solo decía que sí, Tomás es el platónico, neoplatónico, Sí, es al No, revés, es ¿verdad? ¿O aristotélico, no? Agustín sí. y Tomás. Sí, recibió la orden Dije de yo. callar, ¿sí? O Sí. sea, él guardó silencio. Ujú. Ya cuando estaba muy cerca del término de su vida, el Papa lo invitó al concilio, ¿sí? Ajá. Y en el trayecto murió, ¿sí? Pero en la Suma Teológica y en la Suma contra los Gentiles, tú puedes ver el método de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino proponía que la razón natural y la razón divina, ¿sí? Revelada, se conciliaran, ¿sí? Entonces, tú vas a ver cómo plantea las cuestiones y acude también al texto sagrado, ¿sí? A las fuentes, ¿sí? De la Biblia, que para los cristianos abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, o los evangelios, ¿sí? Y acude a los intérpretes y al comentarista, que es el árabe que fue apedreado en Córdoba, el musulmán, ahora Averroes, ¿sí? Entonces, él se refiere a Averroes como el comentarista y a Aristóteles como el filósofo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que él aplica un método sumamente riguroso que no se reduce al pensamiento aristotélico, sino que le da la palabra, le concede la palabra a diversas autoridades religiosas, ¿sí? O intérpretes religiosos, ¿sí? Entonces no lo podemos simplificar, ¿sí? Su obra es sumamente extraordinaria, ¿sí? Entonces, yo pienso que fue un gran filósofo analítico, ¿sí? Un gran argumentador, ¿sí? Y que en su tiempo, desde luego, fue muy heterodoxo, porque en su momento la lectura de Aristóteles era algo prohibido, algo no aceptado en la iglesia, en el seno de la iglesia, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta que ya después de su muerte fue reconocido como el Padre Angélico, es decir, como una inteligencia muy cercana a la divina, ¿sí? Y entonces vemos el fresco en uno de los templos renacentistas en el que los lobos están persiguiendo a los corderos en el marco, ¿sí? Y de un lado están los musulmanes, que son los lobos, ¿sí? Y Tomás de Aquino abre la Biblia y señala, y entonces ya se calla a los musulmanes, ¿sí? Entonces es presentado como el gran teólogo, ¿sí? Y defendido posteriormente, pero su obra antecedió a la fundación de la Inquisición, ¿sí? Que fue una institución
contra el protestantismo, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta cuando nos referimos a los autores de cualquier época y de cualquier sitio, ubicarlos, ¿sí? Ubicarlos para no confundirnos más, ¿sí? Porque Schopenhauer decía, las mujeres son de cabellos largos e ideas cortas, ¿sí? Su madre fue muy amiga de Goethe y fue una escritora muy exitosa. Parece que Schopenhauer no tuvo una buena relación con su madre, ¿sí? Entonces hay una biografía excelente de Schopenhauer que alguna vez me prestó Enrique Serrano, ¿sí? Cuando di el curso de Historia de la Filosofía que tocaba ver a Schopenhauer, ¿sí? Entonces, es importante que enriquezcamos nuestra visión, porque ¿en qué sentido Schopenhauer defendería la dignidad y en dónde? Entonces, Alfredo, ahí sí me gustaría que nos pases a todos el artículo que expusiste y que comentaste y criticaste, ¿sí? Para que tengamos un mejor entendimiento de sus referencias a Schopenhauer, por ejemplo. ¿Sí? Ok, sí, de hecho el artículo ya se lo mandé a Armando, a usted hace creo que una semana y Ay, a Andrea perdón. de ese tiempo. No, no se preocupe. Sí, sí, sí. Bueno, Andrea Pero, antes porque ella estaba con el uso de la palabra y yo interrumpí. Andrea, por favor. Sí. Ok. No, muchas gracias por su intervención. Bueno, a lo que yo quería llegar con esta mención de la dignidad, pues en este sentido religioso, en este seno de la tradición católica cristiana, es que, o sea, digo, ya hace algunos ayeres que leí a todos esos autores, pero en el tema, o sea, como en estos aspectos, la argumentación que varias veces yo escuché y que voy a aclarar que yo no estoy de acuerdo, cuando se les interpela a este tipo de personas que lo argumentan desde el sentido religioso, cuando se les interpela específicamente con problemas como el que usted mencionó, profesora, del papel de las mujeres en la Edad Media o en general en la religión, es una argumentación que se basa en el conocimiento de Dios y en el acercamiento a Dios, que, por ejemplo, tiene mucho que ver con San Agustín y la gracia, que precisamente, o sea, todo lo que podemos llegar a hacer y a ser salvados es gracias a la gracia de Dios. Y eh, que en ese sentido el papel de las mujeres no tendría por qué ser concebido como algo menor al de los hombres, debido a que podemos tener ejemplos de mujeres que tienen o que se les ha concedido la gracia de Dios y el conocimiento de Dios. Y eso es como en figuras como la de Hildegard von Bingen o incluso la de Sor Juana, que tiene como un aspecto más místico sobre el acercamiento y el conocimiento de Dios, que es en última instancia inefable y que no se puede como explicar del todo y que no es una vía del todo racional hacia una vía racional hacia Dios y por tanto hacia la verdad. Entonces sus argumentos con respecto a eso siempre van como en este sentido de, bueno, es que al final del día esta dignidad o este fin como del ser del hombre, del ser humano, tiene que ver con el conocimiento de Dios, la llegada a Dios, a la verdad, y por tanto, si las mujeres también pueden llegar a conocer a Dios
tienen como la misma dignidad que cualquier otro hombre. Es decir que sí, si yo puedo conocer a Dios a partir de como visiones místicas, no importa realmente si no tengo como el mismo estatus jurídico o con los mismos derechos económicos o cualquier otro tipo de cuestiones que en esa época era una desigualdad como mucho, muy clara. Entonces, bueno, cuando se retoma este concepto de dignidad, me parece que se trata de evitar como esta veta religiosa, precisamente por las implicaciones que tiene el definirlo a partir de este conocimiento de Dios y de la verdad, por donde sea que se le comience a ver, ya sea por una veta aristotélica o por una platónica. Me parece que por eso siempre los intentamos como eludir y ir más allá de eso y buscar otra fundamentación del concepto de dignidad que vaya más allá de la relación ser humano-hombre-Dios y dar ese paso más bien moderno que es, pues no necesitamos hacer necesariamente esta relación de que el hombre es digno porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino porque es hombre en sí mismo y porque es un ser humano. Entonces creo que eso es lo que me hizo como pensar tu intervención con respecto a esa parte del concepto de dignidad. Ajá. Separada de la noción religiosa, ¿no? Bueno, ante eso Había pedido no hay la palabra mucho que... Armando. Sí, ¿Respetamos cierto, perdón. el orden? A ver, Armando, ¿tú querías decir algo? ¿Estás interesado en decir algo? Sí, una cuestión. Sí, sí, sí. Creo, ahora que habló Andrea, Sí. porque pues es interesante, ¿no? Cómo pensar la dignidad sin caer en el antropocentrismo, porque también, pues es lo que decía ella hoy, pues hablando de Schopenhauer, pues el ser humano no tiene un estatus especial de dignidad, entonces, bueno, ¿cómo vamos a ver la dignidad ahí? Es decir, cómo pensar la dignidad sin caer en el antropocentrismo de que, bueno, el ser humano es digno, y entonces eso también nos ha llevado, ese antropocentrismo, a, por ejemplo, abusar de los recursos naturales, explotación de recursos, maltrato de los animales, ¿no? Que también son cuestiones de bioética. Entonces, yo hace unas clases iba a hacer una pregunta, pero no la hice porque me pareció obvia la respuesta, pero ahora no estoy tan seguro, así que lo voy a hacer. Que si la dignidad solamente en ese sentido se ataría a los seres humanos, o sea, si solo los seres humanos son dignos, en la medida en que son racionales, son seres racionales, o también se puede extender para evitar el antropocentrismo, pues no sé, a otras criaturas, animales irracionales. Eso pues es la pregunta que yo quería hacer hace unas clases. Bueno, dejamos Y abierta tu justo pregunta o pues alguien de ustedes quiere. surgió ¿Alfredo? ahora que Sí. hablaba Andrea por eso. Ajá. Perdón. ¿Querías continuar, Armando? Ya es todo. Es todo. Bien. Ya. Ok, Alfredo. bueno, en un intento por responder esta cuestión del antropocentrismo, tal vez el enfoque que nos podría ayudar sería entender a la dignidad como un elemento de reconocimiento, es decir, reconocemos a alguien, el caso más estándar es, reconozco que esta otra persona sufre o que este otro ente sufre, por ello puedo crear empatía, ¿no? Es decir, le estoy reconociendo su sufrimiento, entonces se podría hablar en cierta medida de dignidad, ¿no? Sobre todo porque la dignidad, si bien es utilizada para los seres humanos, la podríamos orientar más bien a seres vivos,
¿no? Es decir, los seres vivos tienen dignidad y se puede reconocer, ¿no? Al entablar las relaciones. No sé qué tan útil y qué tan complejo y qué tanto nos lleva hacia un agujero de conejo la idea y la visión ética de Levinas, ¿no? La idea del panim el panim, es decir, estar con una persona de frente. Es decir, cuando tú reconoces a esta persona que tú tienes de frente, tú puedes entablar una relación moral. Supongo que es algo muy parecido a aquello que pasa con las cuestiones naturales, ¿no? Es decir, existen personas que deciden no comer carne porque conocen el sufrimiento de los animales y de su vocación nace no matar animales, ¿no? O, por ejemplo, personas que son partidarios de la caza y dicen, yo, por dignidad al animal, prefiero matarlo yo y yo comérmelo en vez de dejar que pase por una línea de producción y sea alterado químicamente, no sé. O lo mismo sucede, por ejemplo, con gente que se vuelve ya radicalmente vegana, es decir, no voy a comer nada que sufra, ¿no? Entonces, no sé si podríamos entablar o partir del hecho de que la dignidad se acerca al reconocimiento en tanto que voy a evitar que la otra persona sufra, en un sentido súper amplio, ¿no? Porque la dignidad no solamente podríamos verla en relación con el dolor o con el sufrimiento, sino la dignidad se podría entender también como un reconocimiento, como una igualdad, ¿no? Nada más que en ciertos ámbitos de la moral. No sé, sería mi intento por respondértelo a partir de este palencar y lo que hemos visto. Me surgió otra cosa ahora que hablaste, rapidísimo, porque es No se te escucha interesante esta bien, cuestión de los Armando. ablacastros, por ejemplo. Armando, no se te entendió, perdón. Vuelve a ¿Ya se me escucha? empezar. Sí. Ya, sí, a ver si se me escucha ya mejor. No, me surgió una cuestión rapidísimo, ahora que hablabas de los animales y la caza de animales, porque precisamente pienso en los rastros, ¿no? Cómo se les maltrata a los animales, o sea, cómo se les mata con crueldad a muchos animales en los rastros, y eso a final de cuentas afecta la salud del ser humano porque la carne, uy, creo que mi conexión está un poco débil, a ver si me escuchan, porque la No, sí. carne, sale con ciertas toxinas que afectan la salud humana, etcétera. Entonces, no sé si también por ahí podríamos extender el concepto de dignidad, justo como lo mencionas, pues aunque no sea un ser humano, el animal sufre y eso me genera empatía, pues creo que tendría eso implicaciones, por ejemplo, para este caso de los rastros en los animales, donde sí hay rastros en los que los matan muy violentamente y eso genera consecuencias, ¿no? Pero creo que sería una beta otra vez recurrir al ser humano, dado que la carne, cuando el animal está estresado o es muerto con violencia, pues tiene libra toxinas dañinas para la salud humana. No sé, me parece interesante. Perdón. Mi amigo Alejandro Tomasini Basols me comentó que el sistema kosher que utilizan los judíos, ¿sí? Para dar muerte a los animales, que es sumamente cruel, ¿sí? Sumamente cruel. Entonces, este problema del maltrato a tanto de los seres humanos como el maltrato a los seres que sienten y que padecen, ¿sí? Tanto en las cadenas de producción, la manera en que están las granjas, los mismos peces, cómo son cultivados, ¿sí? Toda esa cadena industrial de mercantilización de los animales, ¿sí? Afecta desde luego sus condiciones de vida, su sensibilidad. Creo que ser empáticos
al dolor, al sufrimiento, tanto de los seres humanos, de cualquier sitio, cualquier edad, cualquier condición, como en el caso de los animales que decimos que son inferiores, ¿sí? Entre comillas. Ser empáticos sí puede ampliar nuestra visión y evitar el antropocentrismo, como señalaba Alfredo muy acertadamente, por ejemplo, Daniel Loewe, ¿sí? Es vegano, ¿sí? Porque no solo se trata de ser vegetariano, sino de asumir una postura que yo considero muy radical, ¿sí? En la que se pretende defender la dignidad de todos los vivientes y en particular de los animales, ¿sí? Entonces, yo pienso en el campeón tenista Nadal, español, ¿sí? Que bajó su puntaje por el veganismo y luego tuvo que, bueno, retomó el consumo de proteína animal, ¿sí? Pero creo que esta problematización desde el ámbito de la filosofía moral y política y jurídica, ¿sí? De lo cual se ocupa sobre todo Andrea, es muy importante, ¿sí? Para transformar el sistema de crianza, ¿sí? De los animales, ¿sí? Y el sistema en el que, por el que se les da muerte, ¿sí? Los rastros o las distintas modalidades de sacrificio de los animales e incluso de conservación de los productos ya como mercancías que son pintados y sujetos a una serie de medidas para que parezcan frescos, ¿sí? Pero en realidad en los supermercados nos ofrecen un tipo de carne que es de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, no me parece trivial la problematización, ¿sí? Y me parece valiosa la propuesta de de Alfredo, ¿sí? Del reconocimiento, ¿sí? Como el núcleo, ¿sí? Para no quedarnos en una visión especista, ¿sí? Ni en una visión cuantitativa, pragmatista, o darwiniana, ¿sí? Sino dar lugar a un reconocimiento pleno de la dignidad de los seres vivientes, ¿sí? E incluso ya retomando lo que quedó más clara tu postura, Andrea, cuando precisaste en qué sentido te referías a ese reconocimiento místico, religioso
de la dignidad de Hildegard von Bingen o de Sor Juana, ¿sí? Podríamos agregar a Teresa de Ávila, ¿sí? La gran mística española, ¿sí? Entonces, sí, esta transición a la modernidad que tú destacaste, Andrea, es fundamental. O sea, una perspectiva que no limita la concepción de la dignidad a un mundo religioso, a una esfera de lo sagrado. ¿Sí? Esto creo que es muy valioso, ¿sí? Y en el caso de Armando, pues la insistencia en que no limitemos el análisis y el debate filosófico a términos cientificistas, sino que también nos ocupemos, como propone Alfredo, junto con Koselleck, el mismo Dennett, ¿sí? Y el autor del artículo, Marian Valenker, o Valenkar, ¿sí? Que no nos limitemos a términos supuestamente científicos, ¿sí? Sino que, es decir, no tengamos temor, ¿sí? De retomar el lenguaje disponible y que pone ante nosotros tanto la tradición religiosa, ¿sí? Pero ya conscientes de que, como señala Koselleck, ha habido un traslado de los términos del ámbito religioso, como el término providencia, al ámbito político, ¿sí? Entonces creo que se enriquece la perspectiva, se enriquece el análisis si nos atrevemos a ocuparnos de las cuestiones de manera seria y rigurosa, ¿sí? Entonces, yo los felicito a los tres, ¿sí? Alfredo, tu exposición fue muy buena, fue muy clara, no te limitaste a señalar lo que el autor plantea en ese artículo tan importante e interesante, ¿sí? Señalaste también sus limitaciones, ¿sí? Lo que consideraste sus aciertos al no reducir la dignidad a un término descriptivo, sino normativo, ¿sí? Y al no limitarlo al ámbito deontológico kantiano, universalista, ¿sí? Y al destacar que se trataría de una idea regulativa, ¿sí? Pero que requiere un mayor desarrollo y que ese mayor desarrollo permita rescatar su dimensión de reconocimiento y a su vez permita rescatar el alcance de la dignidad no solo para los seres humanos racionales, ¿sí? Sino
otorgarle un sentido más amplio, no antropocentrista, ¿sí? Y en un momento dado remitiste a Levinas, ¿sí? Y al reconocimiento de una persona, y ahí me gustaría que retomaras este aspecto para cerrar la sesión de hoy, ¿sí? ¿Qué tipo de reconocimiento, a qué tipo de reconocimiento se refiere específicamente Levinas y qué te parece a ti importante considerar y valorar? Sí. Ok, bueno, la primera nota tendría que ser la posición que va a tomar Levinas, es decir, Levinas va a responder a la visión impersonalista de Heidegger, ¿sí? Del Dasein y arrojado en el mundo, y es solamente él y su tiempo, ¿no? De hecho el título de su libro lo dice, Ser y Tiempo, ante una visión compleja en la cual no solamente somos personas arrojadas al mundo, ¿no? Sino que somos personas que interactuamos y que planteamos relaciones, ¿no? Levinas lo plantea con su formulación del estar cara a cara, ¿no? Del panim el panim, que es al estar frente a alguien no solamente es, por así decirlo, un número, una referencia, sino se vuelve una persona que ya uno está reconociendo, ¿no? Él es como yo, ¿no? La visión de Levinas se circunscribe mucho al pensamiento judeocristiano, ¿no? Que lo lleva hacia la fenomenología y a partir de ahí comienza a construir. Pero, por ejemplo, esta idea del estar cara a cara se puede extender a cuestiones tanto animales, pensarlo con cuestiones vegetales, con hongos, yo qué sé. Pero el sentido y la aproximación de ese tipo de reconocimiento es estar frente a la otredad y plantear la existencia de la otredad, ¿no? Porque ante lo que se contrapone esta idea sería la visión heideggeriana y centrada de decir, pues, yo solamente soy yo y lo que está o a la mano o para la mano si son utensilios. De hecho, es bien interesante que Heidegger, la idea del Mitsein prácticamente no aparece en ser y tiempo, que sería como los tres niveles. Sería el Dasein, que es el ser arrojado en el mundo y que todo lo ve técnico. El Mitsein, que es cuando se encuentra relacionado. Y el Erein, acontecimiento, que ya es lo máximo. Que, según mi ¿Cuál es la interpretación, el doctor Leiva y la última doctora María Pía me dimensión? han dicho que el Perdona. acontecimiento, el Ereignis, Mm. que según yo, estos tres niveles se pueden comparar o se pueden poner al lado de lo que Hannah Arendt plantea con la labor, el trabajo y acción. Sí, la labor lo realizan los seres mecánicos y en su ser mismo, sí, lo que tienen a la mano. El trabajo es la relación entre varios individuos y la acción es aquello que tiene un reflejo o que tiene una trascendencia. Pero tanto la doctora María Pía Lara y el doctor Leiva me han dicho que a lo mejor mi interpretación es un poquito forzada, ¿no? Pero existe la posibilidad, ¿no? De plantearlo esto. Pero bueno, ya regresando y redondeando, la idea del estar cara a cara se puede plantear en un sentido antropocéntrico, ¿no? Como lo plantearía Levinas, ¿no? Que solamente al estar frente al otro uno comienza la relación ética, pero esta cuestión la podríamos extender tanto a los animales, ¿no? Como a las plantas, ¿no? El ejemplo más cerrado sería esta cuestión del veganismo, ¿no? Llevar hasta el último extremo la idea de reconocer aquello que estoy consumiendo, o como aquello que no sufre. Sería como la idea para cerrar. Muchas gracias. Quedó más claro, ¿sí? Y de hecho me hiciste recordar un libro excelente publicado en 1993 cuando Amnistía Internacional ganó el Premio Nobel de la Paz y convocó a un seminario sobre violencia y derechos humanos
y entre los invitados de honor estuvo Levinas, ¿sí? Y su discurso fue sumamente interesante y partía justamente de este aspecto fundamental de la relación cara a cara, ¿sí? Pues los felicito, muchas felicidades, gracias por complementar tu referencia a Levinas para entender el reconocimiento y la posibilidad de ampliar nuestro entendimiento sobre la dignidad, ¿sí? Y no quedarnos en un especismo o en una visión parcial, insuficiente, ¿sí? Entonces, muchas gracias. ¿Y en qué quedamos para la siguiente sesión, para proseguir? ¿Quién va a exponer? ¿Armando? Hasta donde me quedé, ¿no era la intervención del profesor? Bueno, primero tengo que recibir la respuesta de Mario Alfredo Hernández, ¿sí? A nuestra invitación para ver si él puede en la sesión del lunes próximo darnos una conferencia, ¿sí? Y les voy a reenviar sus textos que él me hizo favor de compartirme y para que se aproximen a sus publicaciones, ¿sí? Y de acuerdo con su respuesta, entonces, ya sea que exponga Mario Alfredo Hernández o Armando, ¿te parecería bien? ¿Sí? Entonces, olvidé comunicarme con Mario Alfredo para acordar en qué fecha estaría él dispuesto a exponer, ¿sí? Pero lo voy a hacer hoy mismo. De hecho, lo estaba haciendo cuando Andrea accedió al espacio, ¿sí? Entonces, gracias y hasta la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Felicidades. Gracias.